Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad física de Andalucía, examen de septiembre de 2020. Antes de hacerlo, os comento que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos resolviendo en este canal. Y en este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Bueno, como les digo, puede haber algún error, sobre todo de cálculo, y si lo detectáis, bueno, me lo podéis hacer saber en los comentarios y los vamos arreglando. Quizás no en el vídeo, pero sí desde luego en el blog. Bueno, si sois alumnos del curso 2020-21 o posteriores, podéis hacerme llegar en los comentarios que tenéis el examen de selectividad de años posteriores. Yo os dejaría mi correo electrónico, me lo mandáis, lo resolvemos y lo colgamos. Bueno, empezamos a leer. Ya sabéis que son 8 preguntas. 8 preguntas, 2 de cada tema, de cada bloque, siempre apartado A teoría y apartado B problemas. Vamos a dedicar un poco más de tiempo a los problemas, al apartado B. Primer ejercicio. A. Define el concepto de energía mecánica de una partícula y explique cómo varía si sobre ella actúa una fuerza I conservativa y I no conservativa. Bueno, teoría totalmente, aquí lo tenéis. Solamente deciros que cuando la fuerza es conservativa no hay cambio en la energía mecánica, que permanece constante, mientras que cuando la fuerza es no conservativa, el incremento de energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Bueno, haceros solamente un pequeño inciso. Dice si sobre ella actúa una fuerza conservativa o no conservativa. Supongo que a lo que se refiere es sobre ella actúa solo una fuerza conservativa o no conservativa, porque si no sería una locura la respuesta. Bueno, y vamos al apartado B. Nos dice que un bloque de 5 kilogramos desliza partiendo del reposo por un plano inclinado de 30 grados, 10 metros de altura, coeficiente 0,2, representar un esquema de todas las fuerzas y luego determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y calcular también la velocidad con la que llega a la base de la rampa. Bueno, pues pasamos. Aquí tenemos el esquema. Esta es la rampa de 10 metros de altura, 30 grados de inclinación. Este es el cuerpo de 5 kilogramos de masa, coeficiente 0,2 y hay 3 fuerzas. La fuerza peso, siempre vertical hacia abajo. La fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento y por lo tanto si el cuerpo va hacia abajo, la fuerza de rozamiento hacia arriba. Y la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto entre el cuerpo y el plano. Podríamos haber descompuesto también el peso en dos, peso X y peso Y, pero bueno, hay 3 fuerzas y he representado las 3 fuerzas. Para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, recordad que el trabajo siempre es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, la fuerza y el desplazamiento. El rozamiento siempre es 180, por eso el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Mu por n, o lo que es lo mismo, mu por mg coseno de alfa. Desplazamiento y el coseno de 180 que está aquí. Lo conocemos todo, sustituimos y obtenemos un valor de menos 169,74 julios. Bueno, pues para calcular la velocidad lo que hacemos es aplicar el principio de la energía cinética. El trabajo total, que sería igual al trabajo de la fuerza de rozamiento, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza normal, es igual al incremento de energía cinética, o lo que es lo mismo, un medio de mv cuadrado. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso, que será el peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, el peso y el desplazamiento. Fijaros que este ángulo, este de aquí, sería 60 grados. Esto es un triángulo, 30, 90 y por lo tanto aquí 60. El ángulo que forman el peso y el desplazamiento es 60. Y me quedaría por lo tanto el peso, que es 5 por 9,8, por el desplazamiento, que es 20, por el coseno 60, que es 490 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento ya lo tenemos y el trabajo de la fuerza normal es 0. ¿Por qué? Pues porque el ángulo que forman la normal y el desplazamiento es 90 grados. Coseno de 90, 0, y por lo tanto no ejerce o no realiza ningún trabajo. Y ahora ya aplicamos la ecuación que hemos puesto antes. La suma de los 3 trabajos, medio de mv cuadrado, nos conocemos los 3 trabajos, conocemos un medio de mv cuadrado, despejamos v y obtenemos un valor de 11,32 metros por segundo. Yo siempre digo que tenemos que ir pensando, antes de hacer el problema, cuánto puede salir. Evidentemente, en una rampa de 10 metros de altura, con rozamiento, no va a salir una velocidad de 540 km por hora. ¿Qué velocidad puede salir? Pues 5, 8, 10, 15, 20 metros por segundo, una cosa así. Pasamos a hacer el ejercicio 2 de electromagnetismo.
Se sitúa una espira circular frente a un hilo recto muy largo por el que circula una corriente I, tal y como se muestra en la figura. Bueno, la figura la he copiado como he podido. Razone apoyándose en un esquema si se produce corriente inducida y justifique el sentido de la misma en los siguientes casos. I, la espira se mueve paralelamente al hilo, y I, la espira se mueve hacia la derecha alejándose del hilo. Bueno, estas cruces lo que me indica es que el campo magnético se introduce dentro del folio o de la pantalla. Para ello he tenido en cuenta la regla de la mano derecha del destornillador. Si aquí ponemos el dedo pulgar de la mano derecha, los dedos de los otros 4 dedos van hacia adentro, ¿de acuerdo? O la regla del destornillador, para que suba hacia arriba el destornillador tiene que girar de esta forma, y aquí a la derecha, como veis, se metería dentro de la espira. Bueno, ¿qué ocurre? Que si la espira se mueve paralelamente al hilo, la distancia que lo separa del cable del conductor, es constante, y por lo tanto no cambia el campo magnético. Si no cambia el campo magnético, no cambia el flujo magnético, y si no cambia el flujo magnético, no se produce corriente inducida. Lo que sí va a ocurrir cuando se separe, si el aro se separa, mediante esta ecuación, vemos que, fijaros que si cambia R, esto se hace más grande, el campo magnético es más pequeño, por lo tanto el flujo magnético disminuye, y sí se produce corriente inducida. ¿Qué sentido tendrá? Pues aquella corriente tendrá aquel sentido que haga que se cree un campo magnético hacia adentro. ¿Para qué? Para ayudar, para contrarrestar la disminución de flujo magnético que tiene lugar al alejar la espira. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tenéis. Ya digo que es teoría, me enrollo demasiado. Quizás no debería decir nada y que lo leyerais y ya está. Bueno, el apartado B lo que dice es que tenemos una espira cuadrada de 4 centímetros de lado que está en el plano XY y que gira de esta forma. El campo magnético es hacia la derecha. Datos que nos dan. Gira con una velocidad angular de 100 radianes por segundo. El campo magnético es 3 teslas. ¿Qué podemos deducir? Fijaros que el vector superficie es perpendicular a la superficie y por lo tanto el ángulo que forman, aquí sobra una D, como veis. El ángulo que forman el vector superficie, que iría hacia adentro o hacia afuera, y el campo magnético es de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo inicial sería de pi medio radianes. ¿De acuerdo? Ahora, el flujo magnético es igual a B, el producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie, lo que es lo mismo el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman el campo magnético y el vector superficie. ¿Qué podemos poner en vez de phi? Pues omega t más phi sub 0. ¿De acuerdo? El ángulo que forman esos dos vectores será igual al ángulo inicial más omega t, siendo omega la velocidad angular con la que gira. Bueno, aquí lo conocemos todo menos el tiempo, pero bueno, es que nos dicen que lo dejemos en función del tiempo, pues aquí está. Y luego la fuerza electromotriz, sabéis que es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, es decir, que tenemos que derivar esto y cambiarle el signo. Aquí habría que poner un signo menos, pero la derivada del coseno es menos seno, menos y menos se van y me queda esto de aquí. Bueno, pues pasamos a hacer el ejercicio número 3. Dos ondas armónicas se propagan por el mismo medio a igual velocidad, con la misma amplitud, la misma dirección de propagación, y la frecuencia de la primera es el doble que la de la segunda. Aquí tenemos los datos, mismas velocidades, mismas amplitudes, F1 igual a 2F2. Comparen la longitud de onda y el periodo de ambas ondas. ¿Qué es lo que hago aquí? Fijaros que V es igual a lambda por F. Por lo tanto, V sub 1 igual a lambda sub 1, F sub 1. Lambda sub 1 lo despejo. ¿Y qué puedo poner? En vez de V sub 1, V sub 2. Y en vez de F sub 1, 2F sub 2. Pero es que V sub 2 partido F sub 2 es lambda sub 2. ¿Y qué me queda por lo tanto? Que lambda sub 1 es igual a 0,5 lambda sub 2. Algo parecido hacemos con el periodo y me queda que T sub 1 es igual a 0,5 T sub 2. Escriba la ecuación de la segunda onda en función de las magnitudes de la primera. Bueno, lo primero que hago es relacionar la pulsación angular de la segunda con la de la primera, de una forma parecida a la de antes. Y cae el número de ondas de la segunda con respecto a la primera, en función de la primera, igual a 0,5 K sub 1. Bueno, la ecuación de la segunda onda sería I sub 2 igual a A sub 2 seno de omega sub 2t menos K sub 2x. Pero A sub 2 es igual que A sub 1. Y en vez de omega sub 2 puedo poner 0,5 omega sub 1. Y en vez de K sub 2 puedo poner 0,5 K sub 1. Y me queda de esta forma.
¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que he supuesto es que no hay fase inicial. Y vamos a hacer el apartado B. Aquí lo tenemos también, copiado el enunciado. Tenía espacio y por eso lo he puesto aquí. La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda tensa es igual a 5 seno de 50 pi menos 20 pi x. Fijaros que a partir de la ecuación ya, casi sin pensar en cómo se hace el problema, ni en lo que me piden, ni en nada, yo puedo sacar que esto es la amplitud, que esto es omega y que esto es k. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo hemos puesto, a, omega y k. K es igual a 2pi partido lambda, por lo tanto puedo sacar cuánto vale lambda. Omega igual a 2pi partido t, por lo tanto puedo sacar cuánto vale t. Ya lo conozco todo, ya puedo calcular lo que me piden. ¿Qué me piden? Velocidad de propagación de la onda. V es igual a lambda por t, lambda partido t, mejor dicho, igual a 2,5 metros por segundo. Y I, la velocidad del punto x igual a 0 de la cuerda en el instante t igual a 1. Velocidad de vibración de la partícula. Aquí lo que tengo que hacer es derivar esta expresión, la que nos daban por aquí, con respecto al tiempo. Bueno, pues tengo este valor y luego lo que hago es sustituir los datos que me dan. X igual a 0 y t igual a 1. Me da 250 pi metros por segundo. Y la tercera pregunta, que es un poco curiosa, dice la diferencia de fase en un mismo instante entre dos puntos separados 1 metro. No hay que hacer ni cálculos. Fijaros que 1 metro es un múltiplo de 0,1 metro, que es la longitud de onda. Por lo tanto, todos aquellos puntos que están separados por una longitud de onda, o 2, o 3, o 4, o 5 longitudes de onda, o cualquier número entero de longitudes de onda, están en fase. Por lo tanto, están desfasados en 0 radianes, o creo que es mejor, más correcto decir que están en fase esos dos puntos. Vamos a hacer el 4, que será de física moderna. Dibuje de forma aproximada la gráfica que representa la energía de enlace por nucleón en función del número básico. Esta es de aquí, ¿de acuerdo? Sube primero rápido, llega a un máximo y luego disminuye lentamente. E indica razonadamente a partir de ella dónde están favorecidos energéticamente los procesos de fisión y difusión. Bueno, aquí lo tenéis explicado, pero estos elementos evidentemente tienden a fusionarse para formar un núcleo de aquí, mientras que estos de aquí, los más pesados, tienden a romperse, a fisionarse para formar uno más estable del centro de la relación de elementos en función de su número básico. Bueno, aquí lo tenéis explicado y vamos a hacer el apartado B, que es facilísimo. El apartado B dice: la masa atómica del isótopo carbono 14 es de 14 y pico. Calcule el defecto de masa. Bueno, el defecto de masa en un núcleo siempre es la diferencia de masa entre las partículas que lo constituyen y la masa del núcleo. Este núcleo lo constituyen 6 protones y 8 neutrones. Pues será la masa de los 6 protones más la masa de los 8 neutrones menos la masa del núcleo. Pum, 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 pum. Y obtengo este valor: 0,10 bla 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 U más. Multiplico por 1,66 por 10 elevado a menos 27 y obtengo el defecto de masa en kilogramos. Y ya está hecho el primer apartado. Y el segundo nos pide la energía de enlace por nucleón. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuánta energía se desprende con esta disminución de masa. ¿Cómo? Aplicando la ecuación de Einstein. Esa sería la energía de enlace nuclear. Incremento de masa, que es negativo, o que podríamos ponerlo como negativo, puesto que es una masa que disminuye, por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo lo doy en valor absoluto, multiplico todo y obtengo un valor de 1,6398 por 10 elevado a menos 11 julios. Estrictamente podríamos haber puesto que es negativa, ¿de acuerdo? Puesto que es una energía que se desprende. Y ahora dividimos por el número de nucleones, que es 14, para calcular la energía de enlace por nucleón. 1,17 por 10 elevado a menos 12. Esta energía, cuanto más alta sea, nos indica que es más estable el núcleo. Pero no nos piden nada de eso. Así que, bueno, lo digo, pero no lo escribo. Aquí tenemos al amigo Albert. Y pasamos a hacer lo que sería el segundo examen. Para un problema de satélites, que como sabéis que hay muchísimo. Teoría. Dos satélites describen órbitas circulares alrededor de un mismo planeta de masa m y radio r. El primero orbita con un radio de 4r y el segundo 9r. Deduzca la expresión de la velocidad orbital. Bueno, ya lo sabéis cómo se hace, ¿no? Aquí la tenéis. De todo modo, aquí lo explico brevemente. Y determine la relación entre las velocidades orbitales de ambos satélites. Bueno, pues v sub 1 lo que es, lo ponemos en función del otro y al final, ¿qué me queda? Pues que es 3 medios de v sub 2. Pasamos dividiendo, si queremos calcular la relación, el cociente, y me quedaría que es 1,5. Podéis pausar el vídeo, verlo con detenimiento, y yo paso a hacer
El apartado B. Un satélite de 500 kilogramos orbita en torno a la Tierra con una velocidad de 6.300 metros por segundo. Calcular el radio de la órbita del satélite. Bueno, pues nos pasamos la misma ecuación de antes. Igualamos la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta y ahora en vez de despejar la velocidad, pues despejo el radio de la órbita. Lo conozco todo y obtengo un valor de 10 elevado a 7 metros, aproximadamente, claro. Y luego el peso del satélite en la órbita. Alguno podría pensar que no pesa porque está como flotando, pero no, existe un peso, existe una fuerza de atracción entre la Tierra y el satélite. Y la calculamos con la ecuación de Newton. El peso que igual a la fuerza de atracción G-M-M-R cuadrado. Lo conozco todo y obtengo ese valor, 1994,33 newton. Fijaros que en la superficie de la Tierra, que la gravedad es 9,8, un cuerpo de 500 kilos aproximadamente tendría un peso de 5.000 newton. Como estamos mucho más arriba, pues la gravedad es bastante más pequeña y por ello el peso también bastante más pequeño. Seguimos, problema número 6, que será de electromagnetismo. Una partícula con carga positiva se encuentra en un campo eléctrico uniforme y aumenta o disminuye su energía potencial eléctrica al moverse en la dirección y sentido del campo. Si se mueve en la dirección y sentido del campo como una carga positiva, aumentará su velocidad, por lo tanto aumentará su energía cinética y, como solamente está actuando fuerzas conservativas, disminuirá en la misma cantidad su energía potencial. Ahí lo tenéis explicado. ¿Y si se moviera en dirección perpendicular al campo? Bueno, pues como es perpendicular, la fuerza y el desplazamiento, el trabajo efectuado por dicha fuerza será cero, puesto que aquí hay un coseno de alfa. Si es coseno de 90, pues sería todo cero, la energía cinética no cambia y la energía potencial tampoco cambia. Y vamos a hacer el apartado B, que es un problemita. Fijaros que al poner el examen en Andalucía de esta forma, realmente son 8 preguntas, tienen que ser bastante más cortas y por ello los problemas suelen ser más fáciles y las preguntas de teoría también no son el rollo macabeo ese que ponían antes de, por ejemplo, ley de Coulomb, para enrollarse ahí como la pata de un romano, sino que son preguntas más concretas y más de razonamiento. Me gustan bastante más así. Bueno, este apartado dice, una carga de 3 por 10 elevado a menos 9 coulombios está situada en el origen de un sistema de coordenadas. ¡Pum! Aquí la pongo Q1, positiva. Una segunda carga de menos 4 por 10 elevado a menos 9 coulombios, aquí Q2, negativa, en el punto 0,4, para arriba. Tened cuidado con estas cosas porque más de una vez algún alumno, en vez de ponerlo aquí, lo ha puesto aquí. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues yo creo que un 0, o en el problema. 1,25 puntos tirados. Ayudándose de un esquema, calcule el campo y el potencial eléctrico en el punto 3,0. El punto 3,0, 1, 2, 3, aquí. En primer lugar, he visto por ahí alguna otra página donde también resuelven ejercicios de selectividad que se le ha olvidado directamente el potencial eléctrico. No tiene mucha importancia, quiero decir que evidentemente sabe calcularlo, que supongo que todos vosotros sabéis calcularlo también, pero si esto vale 1,25 y no calculáis una de estas cosas, pues yo creo que medio punto ha volado. Bueno, evidentemente ahora el campo eléctrico se puede calcular de muchas formas. Yo soy partidario de calcular primero módulos y luego posteriormente vectores. Módulo de S1, KQR al cuadrado, donde Q, como estamos calculando módulos, no tiene sentido que lo pongamos positivo o negativo. Valor absoluto. Lo conozco todo y S1 vale 3 newton por coulombio. Es decir, que este vector tiene un módulo de 3 newton por coulombio. Pero como yo sé que va hacia la derecha, S1 como vector será igual a 3 y newton por coulombio. ¿Por qué sé que va para la derecha? Porque yo aquí supongo que hay una carga positiva. Supongo, no la hay. Esa carga positiva, con respecto a esta carga positiva, sufrirá una repulsión, es decir, hacia la derecha. Y por lo tanto el campo eléctrico viene hacia la derecha. Y a sus dos, si aquí está negativa y supongo que hay una positiva, sería atraído hacia allá. Bueno, lo hago todo igual, también de nuevo valor absoluto y me da un valor de 1,44 newton. Es decir, esto de aquí, el módulo de este vector vale 1,44. Pero tengo que sumar vectorialmente y por lo tanto lo que hago es descomponerlo en la componente horizontal y vertical. Este ángulo lo llamo alfa. El coseno de este ángulo será igual a cateto contiguo 3 dividido por hipotenusa 5. Y el seno de este ángulo será igual a cateto opuesto 4 dividido por hipotenusa 5. Coseno de alfa 3 quintos, seno de alfa 4 quintos. ¿Para qué hago esto?
Para calcular E sub 2x, es decir, este vector, fijaros que es el contiguo al ángulo, por lo tanto será igual al coseno de este ángulo por el módulo de E sub 2. E sub 2x sería igual a 3/5 de 1,44. ¿Pero qué puedo hacer ya? Ponerlo como vector. Y va hacia la izquierda, por lo tanto negativo. Y el vector unitario I, menos 0,864 I newton por coulombio. Componente vertical, seno, este de aquí. El seno es 4/5, va hacia arriba positivo, 1 por 1,44 y me da un valor de 1,152 newton por coulombio. ¿Cuál es el vector campo eléctrico? Pues la suma de los componentes horizontales, es decir, 3i menos 0,864i, que es 236i, y vertical es solamente este, 1,152 J newton por coulombio. Algunas veces también nos piden el módulo, podéis calcularlo fácilmente, el módulo de este vector sería 2,136 al cuadrado más 1,152 al cuadrado y todo raíz cuadrada. Pero fijaros que nos piden el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un vector. Y por lo tanto la solución correcta yo creo que es esta. Yo dudaba porque estoy convencido que muchos están pensando que lo que se pide es el módulo. En una reunión de selectividad lo pregunté. Hay que calcular el vector o el módulo del campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico. Y me dijeron, el campo eléctrico es un vector. Toma vector. Bueno, y ya digo que esto es lo que se le ha olvidado. En una de las páginas que resuelven ejercicios de selectividad, el potencial eléctrico será el debido a la carga 1 más el debido a la carga 2. Saco factor común K, QR, lo conozco todo y obtengo un valor de 1,8 voltios. Y vamos a hacer el problema el ejercicio número 7, penúltimo, de óptica. Un rayo pasa de un medio a otro donde su longitud de onda es mayor. Indique cómo varían la frecuencia y la velocidad de propagación. Bueno, la frecuencia no cambia nunca. La frecuencia de la luz no cambia cuando pasa de un medio a otro. La frecuencia no cambia y es igual a v partido lambda. Pero si nos están diciendo que la longitud de onda es mayor, si este número es mayor y f no puede cambiar, es que v también va a ser mayor. Y realiza un esquema indicando si el haz refractado se aleja o se acerca de la normal. No nos dicen que razonemos nada. Lo podemos hacer con la segunda ley de Snell. Nos dicen que hagamos el esquema. Este es el primer medio, este es el segundo medio y se aleja de la normal. Como veremos ahora en el ejercicio, en el apartado B. Bueno, pues vamos hacia abajo. Lo leemos y lo resolvemos. Un rayo de luz incide sobre la superficie que separa dos medios de índice n1 2,37, es decir, este de aquí sería 2,37 y n2 desconocido, con un ángulo de incidencia de 16 grados y uno de refracción de 30 grados. Fijaros que he puesto el caso típico de cuando pasa del agua al aire o de un cristal al aire o algo por el estilo, o a otro medio. Calcule, haga un esquema del proceso y determine n2. Este es el esquema, ¿de acuerdo? Este de aquí. Para calcular n2 aplicamos la segunda ley de Snell. Lo conozco todo y obtengo un valor de 1,31. Este medio tiene un valor de 2,37 y este medio de aquí de 1,31. Y calcule a partir de qué ángulo de incidencia no se produce refracción. Bueno, aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos el ángulo límite. ¿De acuerdo? Todo esto que yo estoy hablando lo deberíais de escribir en un examen. Seno de I, seno de R, n2, n1. Seno de I, seno de L. Seno de R, 90 grados. n2 lo conozco, n1 lo conozco, yo tengo un valor de 33,56. Es decir, que esta L, si es 33,56, el rayo no sale al segundo medio. Y vamos a hacer el último ejercicio, el 8, que será de física moderna. El primer apartado es facilísimo, es sobre el efecto fotoeléctrico. Al incidir luz roja sobre un determinado metal se produce efecto fotoeléctrico. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Y si se duplica la intensidad de dicha luz, se duplicará también la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos. Falso. Si se duplica la intensidad, es que llegan el doble de fotones, pero con la misma energía, y por lo tanto se desprenderán
más fotoelectrones, pero tendrán la misma energía cinética. Si se ilumina con luz azul no se produce el efecto fotoeléctrico, falso también. La luz azul tiene más energía que la luz roja y si la luz roja ha producido efecto fotoeléctrico, pues la luz azul también. Como aquí tenemos un mogollón de fotones rojos. Y vamos a ver el problemita, que como veis son muy fáciles siempre. Un metal tiene una frecuencia umbral de 2 por 10 elevado a 14 Hz. Aquí lo tenemos como dato. Para que se produzca el efecto fotoeléctrico. El metal se ilumina con una radiación de 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Aquí lo tenemos. Calcule la velocidad máxima y el potencial de frenado. ¿Sabéis esta ecuación? Esta es la de Einstein. La podemos poner de esta forma. Y aquí lo conocemos todo menos la velocidad. Recordar que la velocidad de cualquier partícula nunca puede ser mayor de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Nunca puede superar la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué velocidad suelen tener estas partículas? Pues 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, números así. ¿Qué tenemos aquí? 1,38 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Parece razonable. Potencial de frenado. ¿Qué podríamos haber puesto? Energía cinética igual a Q por delta V. Y calcularlo directamente. Pero yo soy más partidario de hacerlo de esta forma. Principio de conservación de la energía. Incremento de energía cinética más incremento de energía potencial 0. Incremento de energía cinética. La final, que es 0, menos la inicial, que es un medio de mv cuadrado. Energía potencial Q delta V. Despejamos delta V, lo conocemos todo y fijar que sale negativo. Y es que tiene que salir negativo. ¿Por qué? Pues porque los electrones se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico. Yo creo que lo que piden es el valor absoluto, que sería 5,42 voltios. Bueno, y listo el examen. Perdonad que haya tardado tanto en resolver este examen, pero es que no había forma de hacerme con el examen de selectividad de física de Andalucía en septiembre. Ya digo que para años posteriores, si vosotros lo tenéis, y lo vais a tener porque os vais a examinar, bueno, pues hacérmelo llegar en un comentario. Yo os paso mi correo, me lo mandáis y lo cuelgo. Eso me pasó, por ejemplo, con el de química, que lo colgué, pues yo creo que al día siguiente del examen. Y sin embargo, al final de física estamos a mediados de octubre. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.